Señor, y sobre todo el hacer, Señor, cumplir tu palabra, Señor, poder practicarla cada uno de nosotros, sin excepción alguna, Señor, que podamos meditar en cada una de esas palabras, Señor, que la podamos traer por obra, que tu Espíritu Santo nos esté recordando constantemente y dándonos la capacidad y la obediencia para que podamos hacerla por obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderte, a conocerte y tomar, Señor, la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos vivir esa palabra, Señor, que estamos aprendiendo constantemente, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, y esperamos salir bendecidos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden saludarse unos a otros. Nuestros hijos pasan a sus salones. Y sean todos bienvenidos, hermanos, de verdad. Es un gusto verles nuevamente acá en la casa de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el verso 15 en adelante. Colosenses 3:15. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos vamos a enfocar nada más, hermanos, en el verso 15, pero quería leer un poquito el verso 16 para darle un poquito más de contexto. Lo que estamos viendo, hermanos, estamos viendo algunas aptitudes, virtudes de las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener una vida piadosa. En pocas palabras, para que podamos vivir un cristianismo real, un cristianismo verdadero. Que la obra que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, sea manifiesta por nuestras acciones, por nuestro comportamiento. La principal crítica que tiene el cristianismo es que se dice mucho, pero se hace poco, ¿verdad? Hay tantas críticas que pues la verdad, todos hasta nos hacemos chistes acerca de ellas. Una de las cosas, hermanos, de las cuales tenemos que poner mucha atención es la paz de Cristo que debe gobernar nuestros corazones. Es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Aunque en el texto que acabamos de leer en el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en el original, en el griego, no dice la palabra la paz de Dios gobierne vuestros corazones, sino que verdaderamente dice la paz de Cristo gobierne vuestros corazones, que en esencia viene siendo lo mismo, ¿verdad? Vemos, hermanos, que el mundo hoy en día está buscando continuamente la paz. Ahora en estos tiempos donde está de moda la guerra, ¿verdad? Y los rumores de guerra que pues, Dios ya los ha profetizado desde hace muchísimos años atrás, la gente está anhelando una verdadera paz. Pero eso está muy entendido, ¿no? Que las naciones están peleando unas con otras porque tienen intereses particulares, que realmente no podemos hacer nada al respecto porque los gobernantes son los que toman esas decisiones, nada más que orar por eso. Pero vemos, hermanos, que hay personas que buscan una paz interior. El problema es que las personas y todo el mundo busca esa paz interior. Esas personas están buscando en lugares equivocados. Lo buscan por medio del yoga, lo buscan por medio de algunas religiones, lo buscan por medio de algunas actividades que son equivocadas, por medio de meditaciones, por medio de algunos de brujería, porque dicen, bueno, piensan
que alguien les hizo algún mal y entonces van y buscan a un brujo, porque no se les puede llamar de otra forma, para que les hagan ese trabajo de limpias y todo ese tipo de cosas. Hay personas que buscan la paz en el dinero, otras personas buscan la paz por medio de otras personas, pensando que las personas son las que pueden proveerles esa paz. Pero realmente, hermanos, la paz que da Cristo es completamente diferente a la que puede dar el mundo. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Pero ¿de qué manera o cómo? Si nosotros ponemos todas nuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracias y oraciones. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, no tiene que ver con una paz que no tiene conflictos, que no tiene problemas. Algunas personas piensan que el hecho de ser cristianos es no tener problemas o no tener conflictos, no tener dificultades. Pero realmente, hermanos, que en el cristianismo vamos a toparnos con diversidad de cosas, de problemas, de conflictos de todo tipo. El Señor Jesús dijo, hermanos, en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz que Él nos da, dice que no es como la que el mundo da. Desde ahí podemos determinar, hermanos, que la paz de Dios es completamente diferente a la paz que busca el mundo y proporciona el mundo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es completamente diferente. ¿En qué sentido? Bueno, en muchos sentidos. La paz que Dios da, hermanos, no es una paz libre de conflictos. No es una paz que no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener ningún pleito con nadie, aunque no deberíamos. De hecho, más adelante lo vamos a ver, que nos manda Dios que procuremos la paz entre unos y otros. Pero esa paz, hermanos, es completamente diferente. En Juan 16, 33, quisiera que me acompañen allá. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que el Señor Jesús dijo acerca de la paz. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar que este es uno de los versículos muy citados en muchos púlpitos y casi todos tenemos conocimiento de este versículo, pareciera que no hemos entendido lo que está diciendo el versículo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dijo el Señor Jesús, que tengamos paz en Él. Pero agrega, hermanos, en el mundo tendréis aflicción. O sea que, hermanos, no quiere decir que el hecho de que seamos creyentes, que confiemos en el Señor Jesús, que nuestra fe sea bastante grande y saludable, no quiere decir que no vamos a tener aflicción alguna, conflicto alguno. Vamos a tener diferentes tipos de conflictos. El Señor Jesús no nos da una paz que nosotros creemos que es una paz. Como les decía, la paz para muchos puede ser no tener pleito con nadie, o tener paz es que nadie me diga nada cuando estoy equivocado, o que en mi familia nadie me diga, veas esto o lo otro, lo que sea. Para muchos la paz puede ser de diferentes maneras, pero el Señor Jesús dijo que tengamos paz en Él. De eso se trata. Paz en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús se encontraba en una barca con todos sus discípulos y se levantó una tempestad que todos estaban muy preocupados y lo despiertan y le dicen, Señor, levántate, ¿no te da cuidado que perecemos? Y ellos estaban muy preocupados y verdaderamente había razones para estar preocupados, estaban a punto de morir ahogados en medio de la tormenta. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dormido. Esa paz del Señor Jesús no quiere decir tampoco que los problemas se nos resbalen. No quiere decir que nuestras preocupaciones no nos van a importar y no vamos a hacer nada para resolverlas. Sino que el Señor Jesús tenía una confianza plena que Él sabía que esa no era su hora. Él no vino a morir ahogado en un mar.
Él vino a morir por nuestros pecados en una cruz. Y Él sabía que Él tenía el control de todas las cosas. El problema es que nosotros no lo sabemos. Nosotros no tenemos el control de nuestras cosas y eso es una razón por la cual no tenemos paz. Esa es una de las razones principales, hermanos, por qué el ser humano tiene falta de paz. Porque no puede controlar todo su entorno, no puede controlar sus situaciones, sus circunstancias, ni a las personas que están en su entorno. Hay personas que se acercan deliberadamente para hacernos daño y eso no lo podemos controlar. Pero sí sabemos, hermanos, que hay alguien que sí tiene el control sobre todas nuestras circunstancias y adversidades, es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia en el creyente. El creyente debe tener paz, hermanos, que todo lo que pase, sea lo que sea, está bajo las manos y el control del poder de Dios. Es una diferencia bastante grande. Entonces, Jesús, hermanos, es nuestra paz. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 14, vamos a ver esto, hermanos, rápidamente. Efesios capítulo 2, verso 14, dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿A qué se refiere, hermanos? Antes los judíos tenían por promesas que ellos eran el pueblo exclusivo de Dios. Cuando Cristo viene, muere en la cruz y manda a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las criaturas alrededor del mundo, y ese evangelio llega a los que no son descendientes de Abraham, o sea, a los judíos, esa paz, hermanos, también llega a nosotros. Ahora nosotros ya no somos enemigos de Dios. Aquellos que se creían que en un tiempo eran exclusivos, ya no son exclusivos. Ahora el exclusivo es todo aquel que cree en Jesucristo, independientemente de su origen, de donde nació. Nosotros nacimos de nuevo cuando creemos en Cristo. Dice que Él abolió las enemistades, derribó la pared que nos dividía, y ahora ya no tenemos enemistad, ahora ha hecho un solo cuerpo que es la iglesia, los escogidos de Dios. Él es nuestra paz. ¿Pero a qué se refiere, hermanos, de que Él sea nuestra paz? En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, lo llama Isaías el príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el rey de paz. Pablo en sus cartas lo menciona el Dios de paz. Una y otra vez, Él es nuestra paz. No hay paz en Él, Él es nuestra paz. No es que encontramos únicamente paz en Él, Él es nuestra paz. De hecho, hay quienes han dicho que el cristianismo es Cristo. O sea, vivir en Él, estar en Él. De hecho, lo que estamos tratando de aprender, hermanos, es aprender a ser como Él, o lo más parecido que podamos, con mucho esfuerzo. Amén. Entonces, ¿cómo es que Él hizo esa paz con nosotros? ¿A qué se refiere? Primero, hermanos, necesitamos entender lo que ha hecho Cristo. Y mira, hermano, no me voy a cansar de decirlo una y otra vez, porque de eso se trata el cristianismo. Esa es la buena nueva, esa es la buena noticia. Ese es el evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mira, primeramente Él nos ha reconciliado con el Padre. Todos sabíamos, hermanos, si sabemos, ¿verdad?, que antes Dios estaba airado con nosotros. En el Salmo, vamos al Salmo 7, verso 11, dice esto: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y esto, hermanos, es bastante contrario a lo que muchas veces se predica, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador.
Y eso pareciera que lo entendiéramos como que Él ama nuestros comportamientos pecaminosos. Porque hay alguna manera engañosa en nuestro corazón de entender lo que nos conviene entender. Pero realmente, hermanos, y originalmente por la naturaleza de Dios, que es 3 veces santo y que es justo, Él aborrece el pecado. Aparte, hermanos, Él va a condenar a todos los pecadores que no se arrepientan. Por mucho que diga la gente, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La gente continúa yendo al infierno porque no han creído en Jesucristo. Entonces, vemos que Dios aborrece el pecado todos los días. Entonces, también entendemos, hermanos, que la ira de Dios está sobre todos los que no creen. Amén. Sí habíamos visto eso, ¿verdad? Veamos en el libro de Juan, hermanos, nada más para que vayamos entendiendo un poquito, hermanos, de qué se trata esa paz. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la palabra de Dios, dice Dios. El que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Es algo que es una realidad que no es visible ahorita, pero que se va a ver el día que Cristo venga, que lleve a su iglesia, y todas estas personas que rehusaron creer en el Hijo van a ver la ira de Dios. Ese Dios de amor que muchos predican, que sí es un Dios de amor, gracias a Dios por su gracia y su amor y su misericordia, un día va a condenar a aquellos que le rechazaron. Está esperando. Esa ira está sobre ellos. Él quiere que se arrepientan estas personas, pero le rehúsan creer en Él. Entonces, vemos que todos estábamos bajo la ira de Dios, pero entonces Cristo nos ha reconciliado. Veamos en Colosenses 1:19. Hay muchas cosas que decir sobre esto, hermanos, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Capítulo 1 de Colosenses, verso 19, hablando de Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos ha reconciliado por medio de su muerte, por medio de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nos ha reconciliado de manera, hermanos, que ya Dios no está airado con nosotros. Dios ya no está reservando su ira para nosotros, los que hemos creído en Él. No fue que lo ganamos, no lo compramos, no es por nuestra bonita cara o nuestras buenas acciones que Dios hizo esto, lo hizo por su gracia. Él mismo se reconcilió con nosotros, consigo mismo. Él lo hizo por su propia cuenta, por medio de Cristo Jesús, por su sangre. Ahora tenemos paz con Dios. Hay paz con Dios. Ya no hay enemistad con Dios. La ira de Dios que nosotros merecíamos ya no está sobre nosotros. Tenemos paz. ¿Sientes paz de saber eso, hermano? Es un gran alivio, ¿no? Que ese gran castigo, hermano, que no lo podemos ni siquiera imaginar, ahora ya no está sobre nosotros porque lo recibió alguien más. Lo recibió Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que debemos darle gloria, debemos darle honra, y toda nuestra obediencia Él la merece por lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que nos ha librado. Por eso, hermanos, el mensaje del Evangelio debe comenzar con estas cosas, con las malas noticias.
Teníamos guerra contra Dios, más bien Dios tenía guerra contra nosotros, pero ahora tenemos paz. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por la fe. O sea, lo que necesitamos, hermanos, no es pagar un alto precio, no es hacer ayunos, vigilias o hacer todo tipo de sacrificio alguno, es por medio de la fe que obtenemos ese regalo de Dios. Es por medio de la fe. O sea, la verdad, hermanos, Dios es tan bueno y maravilloso con nosotros que ni siquiera nos demanda un sacrificio de parte de nosotros, más que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Es lo único que demanda Dios de nosotros, obediencia, por causa de lo que Él ya hizo a favor de nosotros. Es completamente diferente el mensaje del Evangelio a lo que muchos predican hoy en día, hermanos. Muchos predican, esfuérzate, 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 pero no te explican por qué tienes que esforzarte. Y la obediencia a Dios se convierte en un martirio. En cambio, cuando conoces la obra que Cristo ha hecho por nosotros, eso nos da paz y nos motiva a querer, en agradecimiento, obedecerle. Amén. Entonces, Él se ha reconciliado con nosotros, y en 2 Corintios capítulo 5 vemos un poquito más que el apóstol Pablo habla. Capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio, la buena noticia. Dios tiene buenas noticias para nosotros. Él quiere reconciliarse con nosotros. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo, que la obra que Él hizo por nosotros es suficiente. Y dice más adelante, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios está en plena disposición de hacer la paz con nosotros por medio de Cristo. El pago está hecho. Lo que necesita la gente que no cree en Cristo es nada más recibirlo, creerlo. Muchas personas hablan mucho de recibir a Cristo en su corazón, y no voy a hablar de eso si está bien o está mal, aunque esto no es parte de lo que vemos en los escritos de la Biblia, como de llamar a la gente y que reciban a Cristo en su corazón. Pero vamos a tomarlo como bueno y decir que Cristo está en nuestro corazón, pero en muchas personas que dicen que recibieron a Cristo en su corazón, no se les ve por ningún lado Cristo. Esa es la verdad. No se ve que tengan paz, no se ve que tengan amor, no se ve que estén esforzándose por parecerse al carácter de Cristo, como si Cristo no viviera en sus corazones. No parece que estén tratando de imitar a Cristo, y pareciera que ni siquiera les importa a Cristo. No leen su palabra, no oran, no buscan congregarse. Pareciera que Cristo no está por ninguna parte en sus vidas. Parece que Cristo es solamente el 911 cuando tienen una necesidad. Pareciera que no está Cristo en sus corazones. Pero ahora que nosotros hemos sido declarados justos por parte de Dios, el juez supremo, el que dicta las órdenes y que no hay nadie quien le pueda contradecir, ahora nosotros, hermanos, que ya no tenemos conflicto con Dios, o sea, Dios ya no tiene conflicto con nosotros, hermanos. Una vez que somos convertidos, esa paz debe morar y ser visible en nosotros. Porque esa paz es un don que Dios nos da, es un regalo. Él se puso en paz con nosotros, ya no nos demanda la paga de nuestros pecados, estamos en paz con Dios. ¿Sí me entiendes eso, hermano? Estamos en paz con Dios. Esto es maravilloso.
Ha de ser feo que alguien te ande persiguiendo para hacerte daño. Ha de ser horrible. Pero imagínate que Dios mismo sea quien te persiga para lastimarte. Debería ser peor. Bueno, sí estaba dispuesto a lastimarte, a lastimarnos, a destruirnos en un lago eterno. Pero ahora tenemos paz. Entonces, esa paz, hermanos, ahora mora en nosotros. Es un don que Dios nos ha dado y es un fruto de que Cristo vive en nosotros. En Gálatas 5:22 es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, de que Dios está morando en el corazón del creyente. La paz. Lo leemos entonces, hermanos, para aquellos que nunca lo han leído. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿y qué dice, hermanos? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos de que Dios está en tu corazón, que su Espíritu está en tu corazón, a los cuales debemos alimentar esos frutos, desarrollarlos más por medio de la obediencia de su palabra. Lo que nosotros hacemos, hermanos, y hablamos, es lo que está en nuestro corazón. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, lo que vemos, lo que oímos, dice mucho de nosotros. El Señor Jesús decía en Lucas 6:45, vamos a ver esto, lo que decía el Señor Jesús. Son versículos que todos conocemos, hermanos, pero es mejor que vayamos a verlos para que no digan, me están engañando. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. También en otra parte de los evangelios el Señor Jesús dijo que del corazón nacen los malos deseos, los homicidios, las contiendas, las fornicaciones, todas esas cosas nacen del corazón. Eso es algo natural en nuestra naturaleza humana. Pero una vez llega Cristo y derrama su paz sobre nosotros, después de haber sido sanados, todas estas cosas deben de comenzar a mermar. Y debe ser los frutos de Cristo y no de nuestra vieja naturaleza los que sean manifiestos. En el mismo libro de Gálatas capítulo 5, antes de donde vimos los frutos del Espíritu, vemos las manifestaciones de la carne. Son pleitos, iras, blasfemias, idolatrías, hechicerías, contiendas y muchas cosas más como esas, de las cuales, dice Pablo, los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Son dignos de muerte. Eso, hermanos, debería de despertar alarmas en nosotros. Porque el Señor Jesús dice que el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo. Aquí podemos ver las dos partes. Una persona que ya está en paz con Dios, ya no va a sacar esas cosas perversas, que todavía están ahí, que se quieren manifestar, pero cada vez son menos visibles conforme nosotros estamos buscando esa paz con Dios. Esa que ya nos fue dada. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros ponemos en oración. Todas esas cosas que todavía perturban nuestra vida, porque ahora ya las vemos como abominables. Esas cosas que antes practicaban y nos causaban deleite, ahora empezamos a sentir vergüenza por esas cosas. Y el enemigo nos habla a nuestro oído y nos dice, no es posible que tú seas un hijo de Dios porque todavía tú practicas esto y esto. No puede ser que tú seas un hijo de Dios porque tú todavía piensas de esta manera. ¿No te da vergüenza llamarte hijo de Dios si todavía haces este tipo de cosas? Y realmente, hermanos, si te da vergüenza, en algo tiene razón el diablo. Sí nos da vergüenza. Y esa es una buena manifestación de que somos hijos de Dios, que nos da vergüenza, que nos duele.
Pero el hecho de que nos dé vergüenza no debe quedarse así nomás. Debemos hacer algo. Debemos tratar, hermanos, de practicar las obras de Cristo, vestirnos de ese carácter de Cristo, cambiar las circunstancias de nuestras malos comportamientos. Amén. Además, el creyente ahora, como dice Mateo capítulo 5, verso 9, el creyente hoy es un pacificador. Mateo 5, 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora el creyente verdadero, es alguien que ya tiene la paz de Dios y ahora practica esa paz. Es un pacificador, es una persona que no le gustan las peleas, no le gustan los conflictos, que le huye a los altercados. A diferencia de aquel que no es hijo de Dios, le encantan los pleitos, ¿verdad? Anda buscando que arda todo el mundo. Quiere pelearse con todos, buscar problemas. Quiere hacerle mostrar a la gente que con esa persona no se juega. El orgullo domina a ese tipo de personas. Todavía en algunos creyentes. Estoy viendo a unos por ahí. No se crean, hermanos, no puedo saberlo. Pero ustedes sí lo saben. Cada uno de ustedes lo sabe. Así que, hermanos, un pacificador, un hijo de Dios, un hijo del reino es bienaventurado porque procura esa paz. Y a eso nos lleva, hermanos, a nuestro texto nuevamente. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 15. Que estamos viendo de dónde proviene esa paz. Cristo es nuestra paz, porque Él nos ha reconciliado con Dios de la ira que Dios tenía preparada y tiene preparada para todos aquellos que no se arrepientan, que no crean en Cristo, pero que antes nosotros éramos sujetos a esa ira. Ahora Cristo nos ha dado, Él es nuestra paz. Estamos en paz con Dios, proviene de Él. Pero fíjate en el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y esa paz a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Veamos esto, hermanos. Dice que esa paz debe gobernar nuestros corazones. La paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones. Entonces podríamos pensar, eso es un estado anímico en el cual no siento ningún dolor, ninguna pena, ninguna preocupación, o estoy nada más como aquellos que están meditando, los monjes esos que están allá sobre una roca nada más, en un estado, no sé, como inconsciente. No se trata de eso. Esa paz debe gobernar nuestros corazones. La palabra que se usó para gobernar está muy correcta, pero en el original es que haga de árbitro. Eso significa que esa paz sea como el juez que determine nuestras acciones, que haga de árbitro. Es la ilustración mucho mejor. Ahora en estos tiempos de deportes, aquí no hay nadie que le gusten los deportes, ¿verdad? Pero me va a ser difícil explicarles. Bueno, existe un deporte muy popular, el fútbol, en la que están dos equipos, 22 personas pegándole una pelota detrás uno de la otra, en la que hay un juez de línea, está un árbitro central, el juez. Ese señor es el que determina cuando alguien comete una falta, porque estamos de acuerdo, hermanos, que todos en todo momento creemos siempre tener la razón, ¿verdad? En los deportes no es la excepción. Viene un jugador, se cae y dice que el otro le pegó. Y hasta se pueden pelear todo el equipo y hasta las barras. Pero lo que hace el árbitro es determinar y dictar, no te pegó o sí te pegó. A veces, hermanos, por ejemplo, y esto es un lugar más común, el matrimonio, a veces quisiéramos tener un árbitro, ¿verdad? Y que nos digan, la esposa siempre tiene la culpa de los pleitos. Bueno, eso quisiéramos los hombres, pero las mujeres también. Pero quisiéramos encontrar un juez que sea neutro, ¿verdad?
y que diga, esta es la verdad, esta es la falta. ¿Quién cometió la falta? Bueno, les voy a decir una cosa. En los conflictos entre cristianos, los dos tienen la culpa. Siempre. Porque Dios nos ha mandado a la paz. A la paz y a la mutua edificación. Así que ni el esposo ni la esposa tiene la culpa, la tenemos los dos. En la iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, como vimos hace unas semanas, en el verso 13, donde dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, es porque hay quejas, es porque hay pleitos, es porque hay diferencias. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del diablo, hermanos. Crear divisiones entre medio de los hermanos. Ese es el trabajo principal. Por eso me causa mucha risa, hermanos, que las personas dicen, tuve un ataque del diablo. ¿Y cuál fue tu ataque? Se cayó un foco. Entonces, es muy gracioso, hermanos. O es que encontré en la puerta de mi casa un zapato viejo, me están haciendo brujería. Es un ataque del diablo. Hermanos, les recuerdo y bueno, les recomiendo lean el libro de Job. Y les enseño lo que el diablo verdaderamente le hizo a un siervo de Dios. No le aventó un zapato, tampoco le apagó un foco, ni golpeó la mesa, ni empujó una silla. Le mató a la familia, le mató todo su ganado y lo dejó en ruina completa con un montón de llagas en su cuerpo. Si no me creen, lean el libro de Job. Esos son ataques del diablo. Hasta nos debería de dar un poquito de temor mencionar ataques del diablo, hermanos. Porque el diablo no es un fantasmita juguetón que anda haciendo travesuras. Cuando hace algo, lo hace y hace mucho daño. Pero estamos protegidos por el Señor. Tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces, volviendo al asunto de que la paz de Dios debe gobernar, debe ser de árbitro, quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estamos en medio de contiendas con otra persona, nuestra familia, nuestro hermano en la iglesia, la paz debe ser árbitro. Es como si sacara una tarjeta amarilla. Hey, tranquilo, la paz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ponernos en paz unos con otros. Tenemos que estar en paz, mantener esa paz. Tiene que ver con estar en paz unos con otros. Romanos 12:8 nos puede ilustrar un poquito o mucho mejor, hermanos, de qué se trata esto. Porque este es un tema que está por todas partes en la Escritura, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces ponemos más atención a cosas más extravagantes como demonios, diablos y cosas así, infierno y todo eso. Y por cierto, para no perder la línea de eso, hermanos, un día va a venir un hombre inicuo, dice la palabra de Dios, que él va a presentar una paz mundial y es una falsa paz. Y se va a sentar en el trono de Dios como Dios. Ese es el anticristo. Pero nosotros estamos libres de eso, hermanos, porque nosotros sí estamos estudiando las Escrituras y vamos a poder identificar cualquier movimiento de doctrina que sea equivocado. Amén, hermanos. Así que no nos debe de poner en cuidado que venga ese inicuo. Romanos capítulo 12, verso 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo voy a leer una vez más. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aunque el versículo, cada palabra es muy clara, la vamos a desglosar, hermanos, porque créanme, me he topado con personas que lo recitan, pero no lo entienden. Si es posible, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, da por seguro y por sentado que a veces no va a ser posible estar en paz con las personas. Por ejemplo, el argumento de muchos es, pero el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Y ahí hay unos que se sienten bien gallitos y les gusta pelear.
porque el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Vamos a leerlo, Mateo 10:34. Hay muchas cosas, hermanos, que si ponemos atención, las tocamos detalladamente y las practicamos, vamos a tener un éxito maravilloso en nuestras vidas piadosas. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Entonces, ¿a qué se refería el Señor Jesús? Verso 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí está, por eso es que en mi casa solo la pasamos peleando, dicen algunos inteligentes. ¿A qué se refiere, hermanos? En el contexto judío, para un judío, convertirse en cristiano era volverse enemigos hasta de tu mamá, de tu papá, de tu hermano y de tus tíos. Y era posible que tus mismos familiares, por causa de sus creencias, tenían que llevarte al concilio y, si era posible, apedrearte por hereje. Porque para ellos Cristo era un falso profeta. A ese contexto. Y vamos a ver en el verso 22 del mismo capítulo, el Señor Jesús ya lo había mencionado antes de mencionar estas cosas. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿quién? De mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En las bienaventuranzas también Él dice, bienaventurados los que por causa de mi nombre sean vituperados. ¿Por qué? Porque ser cristianos, hermanos, puede ocasionar la molestia de otras personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:18 dice, si es posible, estar en paz con todos. Si puedes estar en paz, si de ti depende, intenta estar en paz, procura estar en paz con todos los hombres. Hay un ejemplo en el libro de Hechos capítulo 4, verso 18, donde los apóstoles Pedro y Juan son atrapados por el concilio y le dicen que no prediquen el nombre del Señor Jesús. Ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esos casos es imposible estar en paz con esa gente. O sea que nosotros, hermanos, debemos estar en paz, procurar esa paz, siempre y cuando esa paz no nos lleve a desobedecer a Dios. Siempre y cuando esa paz no nos obligue a negar a nuestro Cristo, a negar nuestra fe, que no nos lleve a pecar, en pocas palabras. Si esto es así, si es posible, intenta estar en paz con todos. Segunda palabra, debemos estar en paz con todos. Ya vimos la parte que tal vez pueda ser imposible, pero vamos a ver que debemos estar en paz con todos, si es que es posible, ¿no? Debemos contribuir a la paz y edificarnos unos a otros. Romanos 14:19. Veamos esto. Romanos 14:19. ¿Listos, hermanos? Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El apóstol Pablo acá está hablando, hermanos, de una situación en la que cristianos judíos, gente que se había convertido al cristianismo y que ahora creen en Cristo, ya son salvos, todavía creen que tienen prohibiciones alimenticias. Y tenemos a creyentes que no eran judíos, o sea, gentiles como nosotros, que creen en Cristo, que sabemos que podemos comer de todo, ¿verdad? Amén. Y unos se criticaban a los otros juzgaban a los otros. Y Pablo dice que no, en el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Por amor a nuestro hermano, hermanos, a veces debemos negarnos a ciertas cosas. No debemos criticarnos unos a otros, debemos más bien edificarnos unos a otros. Debemos contribuir a la paz. Y esto, hermanos, tiene que ver nuestras relaciones personales con nuestro hermano. Nunca tal vez vamos a estar de acuerdo con todos, pero sí podemos, hermanos, mientras de mí dependa, puedo estar en paz con todos. Mientras de mí dependa, si es posible, si esto no me lleva a pecar, si ceder a una persona no me lleva a pecar, debo procurar tener esa paz con esa persona, porque fuimos llamados a la paz unos con otros. Que la paz de Cristo sea nuestro juez. Debemos tener presentes, hermanos, que la paz es la que debe gobernar nuestras vidas, nuestros comportamientos. Efesios 4:13, vamos a ver también un poquito de esto, hermanos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, y esto se refiere, hermanos, a todos, que lleguemos a una unidad en la fe. Que podamos tener unidad, hermanos, una unidad como un cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Cuando dice en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El amor, hermanos, como lo vimos la semana pasada, es el vínculo perfecto entre las coyunturas que forman este cuerpo local de Cristo. Así como cada miembro de nuestro cuerpo está unido por ligamentos, coyunturas, el amor es lo que nos une. No podemos arrancarnos un dedo fácilmente, un brazo. No nos podemos arrancar una pierna fácilmente, están pegados. Entonces ese pegamento, hermanos, es el amor. Y la paz es la que debe hacer de juez entre un miembro y otro en la iglesia. Amén. Solícitos en guardar, hermanos. Solícitos en guardar la paz quiere decir que estemos, hermanos, procurándola constantemente, con diligencia. Que estemos solícitos a guardar esa paz. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Recordemos que Él es nuestra paz. Debemos procurar con diligencia tener paz unos con otros, hermanos. Procurar con diligencia es perseguir esa paz, hermanos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, capítulo 13. Verso 1, Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bueno, hay muchas instrucciones en el capítulo 13, pero principalmente dice que permanezca el amor fraternal, hermanos. ¿Cómo podemos hacer que ese amor fraternal permanezca? Es por medio de la paz entre unos y otros. Porque acordémonos, hermanos, que la ausencia de paz causa
multitud de conflictos. Cuando una persona no está en paz, no se siente en paz, no tiene paz con Dios y no tiene paz con su prójimo, entonces van a surgir pleitos, envidias, van a haber inconformidades, van a haber todo tipo de cosas que son obras de la carne. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, es que muchas veces como creyentes creo que tenemos la idea de que cuando alguien tiene un comportamiento malo hacia nosotros, tal vez lo podemos juzgar como una persona que tal vez no es cristiano. O tal vez si somos más amables, estamos pensando que es una persona carnal, que es un siervo del diablo y que está irritándome a mí, que yo soy cuerpo de Cristo. Podríamos pensar de esa manera. Pero muy pocas veces, y tal vez nunca, nos hemos sentido, hermanos, como que estamos haciendo la obra del diablo nosotros. Porque mira, el hecho de que la paz de Cristo gobierne, que haga de árbitro en nosotros, hermanos, es algo ambivalente, es tanto de parte mía hacia ustedes, de ustedes hacia mí y viceversa. Es entre dos personas o entre varios, pero las dos partes están en la misma posición. Porque una persona puede ofender al otro, pero ¿qué pasa con la respuesta del otro? ¿Quién es el hijo del diablo ahí? ¿El que pegó primero o el que pegó después y pegó más fuerte? Porque, hermanos, tenemos la idea de que siempre es el otro el culpable. Pero la paz de Cristo es la que debe de hacerla de árbitro. Y recordarnos, esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos tener en memoria todos estos tipos de cosas que estamos viendo. Muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de eso, de los cuales tenemos que tener memoria. Hemos visto varios ya. Si vamos para Colosenses, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Estas son las instrucciones, hermanos, que si las ponemos en práctica, si las memorizamos, las recordamos constantemente y estamos pendientes de traerlas por obra cada vez que se presente una presión, entonces, hermanos, les cuento una buena noticia. Estamos obedeciendo a Dios y practicando la obra de Cristo. Estamos pareciéndonos a Cristo. Mira, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Las podemos leer todos juntos, hermanos? Cosas que vamos a dejar, tenemos que dejar también. Vamos ahí, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, mentiras. ¿Qué más, hermanos? No mentirnos unos a los otros. Tenemos que desvestirnos de esos malos comportamientos, pero no solo dejarlo así, sino que vestirnos de los nuevos comportamientos que son el carácter de Cristo, que son... Verso 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagamos lo que nosotros. Y la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Esa paz de la cual nosotros fuimos también llamados, esa paz también debemos practicar unos con otros. Esa paz, se trata de tener paz unos con otros. Se trata, hermanos, de
que cuando alguien nos ofende, recordémonos que debemos conservar esa paz, que debemos mantener esa paz, que en cuanto de mí dependa, debo estar con esa persona. ¿Esto qué quiere decir? A veces, hermanos, podría ser que una persona nos ofenda tan grandemente. Y lo natural es que queremos responder como se merece, darle su merecido a ese miserable pecador, ¿verdad? Nos volvemos jueces. Queremos responder, que se dé cuenta que me ha herido. Pero aparece el árbitro con tarjeta roja y dice paz. No, pero es que me pegó. Paz. No, que no sé qué. Váyase para la esquina o si no lo voy a expulsar. ¿No? Ilustra muy bien los deportes. Sirven mucho a veces. Algo parecido a eso, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien me hace daño, debo de procurar mantenerme en paz con esa persona. Pero la costumbre es, no, yo lo perdono, yo no tengo resentimiento, pero me topo a otra persona que crees que aquella persona me hizo esto, es un miserable, traicionero y esto y lo otro, tratando de envenenar con mi veneno a mi hermano y que todos mis amigos también lo odien y piensen lo mismo de esa persona como yo pienso. ¿Eso es mantener paz? No, ¿verdad? Son malas costumbres, hermanos, que hemos aprendido, que estamos acostumbrados a vivir de esa manera, pero por causa de que ya somos hijos de Dios, debemos hacerlas a un lado y mantener la paz. Amén. Por eso, hermanos, la paz de Cristo es la que debe hacer de árbitro en nuestras vidas, para procurar la unidad que tenemos en Cristo. Estamos en Cristo, unidos a Él le pertenecemos, vivimos en Él y un día vamos a estar con Él en la eternidad. Amén. Recordar la palabra de Dios, Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta apacigua la ira. Pero, ¿qué pasa si nosotros, cuando estamos en medio de un conflicto, en vez de ablandar esa palabra, levantamos el tono o hacemos una grosería más fuerte? Bueno, tantas cosas, hermanos, que podemos recordar. La palabra de Dios es la que debe de regir, pero sobre todo, hermanos, recordar que es la paz la que debe gobernar. Mucho conocimiento sin práctica, hermanos, es vanidad. Santiago 3, verso 13, podemos ver el ejemplo, hermanos, de algunas personas que podrían estar presumiendo de conocimiento aún mismo de la Escritura. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que una persona que es sabio debe mostrar su conocimiento y su sabiduría por su buena conducta. Y más si es cristiano, y más si su sabiduría dice que es de la palabra de Dios. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es ausencia de paz. Personas que buscan aún dentro de la iglesia el conocimiento bíblico, pero para pelearse con otros, para demostrar que sabe más y sigue el patrón de a mí nadie me gana, no más que hoy es con Biblia. Antes era con machetes y otro tipo de cosas, pero ahora es con la Biblia. A mí nadie me gana. Yo soy el mero mero y mira, en tal parte dicen tal esto y lo otro y Dios dice esto y tú cállate que no sabes nada. Así hay muchas personas, pero este conocimiento no es del que proviene de Dios.
Porque mira, el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Las motivaciones de todo lo que hacemos, hermanos, dice mucho de nosotros. ¿Hay paz en tu corazón? Podemos ver si hay o no hay paz en tu corazón, dependiendo de en qué lado de la escritura nos encontremos. Del lado de esta persona donde tiene celos amargos, perturbación de espíritu, o de aquella persona que en el verso 18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El mucho conocimiento, hermanos, sin estas cosas envanece. Una persona carnal, hermanos, piensa en lo terrenal, en las cosas de la vida diaria, y tenemos que pensar en ellas y ocuparnos en ellas, pero no debe ser nuestra prioridad. Lo primero debe ser el reino de Dios y su justicia. Pero veamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, aquí podemos ver el por qué algunas personas tienen ausencia de paz, que tal vez están muy enfocados en sí mismos, tal vez están muy enfocados en lo terrenal únicamente. Eclesiastés capítulo 1, veamos en el verso 12. Este es Salomón escribiendo, el hombre que dice la escritura que recibió una sabiduría como no la ha habido en el mundo. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. O sea que sí tenemos que ocuparnos de las cosas diarias de nuestra vida, pero todo en su orden. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, falta de paz, cuando nuestras ocupaciones diarias, nuestros problemas llegan a robarnos esa paz y llegan a ser prioridad. Amén. Amén. Contra lo contrario, hermanos, también, aquí volvamos al texto de Colosenses. Vamos a ver que el apóstol Pablo parece que aquí termina donde dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pareciera como que lo que estábamos hablando y ser agradecidos no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero veamos Romanos capítulo 1, verso 21, hermanos. Vamos a ver un poquito una característica de aquellas personas que no son hijos de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El no dar gracias, hermanos, a Dios es uno de los pecados más grandes que ha cometido la humanidad. El no reconocer que hay un Dios creador de todas las cosas, proveedor de todas las cosas, que en Él vivimos y de Él dependemos. El ser desagradecidos con Dios lo que ocasiona es endurecimiento y entenebrecimiento de nuestro entendimiento. Y esto ocasiona falta de paz. Una persona desagradecida con Dios es desagradecido porque posiblemente no tiene a Dios. No entiende su obra. No entiende que nosotros no merecemos nada y que lo que recibimos es por gracia. Pero también, hermanos, una persona que da gracias a Dios acepta lo que Dios manda. ¿Qué es lo que dijo Job? Capítulo 1 de Job. Vamos para allá, hermanos. Una persona que vio el infierno en la tierra, hermanos. Capítulo 1, verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Una persona
que aún en las dificultades y dolor más grande, todavía glorificó a Dios. Pero fíjate en el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una persona agradecida agradece hasta por las piedras que le caen, porque sabe que Dios tiene control sobre todas las cosas, porque sabe que ya está en paz con Dios, porque sabe que ya Dios no está persiguiéndolo para castigarlo, porque sabe que Dios tiene el control de su vida en sus manos. El Señor Jesús, cuando Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, ¿qué es lo que le dijo? No te preocupes, Pedro, no te va a pasar nada, recházalo y decrétalo. No dijo así. Le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Una persona de fe, hermanos, es agradecida. Job era un hombre de fe y él no maldijo a Dios, sino que siempre glorificó a Dios. Siempre glorificó a Dios y no dio despropósito aún a sus tragedias, porque sabía que Dios es Dios, hermanos. Principalmente Él es soberano, Él hace como Él quiere. Pero aparte, nosotros tenemos un poco más de conocimiento de Job, aunque no parezca a veces. Tenemos la Escritura. Sabemos que un día Dios va a quitar toda tribulación, toda tristeza, todo llanto, la muerte no existirá, Él será nuestra luz. Vamos a estar con Él. Y pase lo que pase, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie, hermanos. Por eso debemos ser agradecidos. Gloria a Dios, hermanos. Algo, hermanos, que debemos entender también, que al ser agradecidos tenemos que agradecer por aquellas personas que a veces nos irritan un poquito. Porque esas personas nos hacen ver por dónde estamos, que seguimos siendo seres humanos pecadores. Seguimos siendo seres humanos que todavía tenemos sentimientos y deseos que están allí como un volcán que está apagado a veces, pero que a veces quiere reventar. Y ahí es donde practicamos nuestra fe, practicamos nuestra obediencia y practicamos lo que estamos aprendiendo. Es donde entonces ahora de hoy en adelante vamos a recordar que la paz de Cristo debe de ser nuestro árbitro a la hora de responder con violencia y nos debe gobernar la paz de Cristo. Por causa de la paz, por causa de Cristo más bien, debemos conservar esa paz unos con otros. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Hermano, quiero pedirte de todo corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, que le pidas a Dios que esa paz de verdad gobierne nuestro corazón. No pienses en aquella persona que necesita más que tú. Piensa en ti. Piensa en tu persona, tu vida, tu relación con Dios, tu relación con los demás. Esto es muy importante, hermanos. Pídele al Señor que te conceda hacer uso de esa paz, porque ya te la dio, ya está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hemos sido descuidados, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Hemos sido muy desatentos a las palabras de Cristo. Pero pidámosle al Señor que nos conceda hacer uso de todas esas herramientas que Él ya nos ha dado, hermanos. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos viendo cosas que pareciera que pues ya las sabemos, pero realmente no las practicamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner más atención a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esa paz sea manifestada en nosotros. Hay tanto que has hecho por nosotros, Señor, y que muchas veces no las consideramos verdaderamente, pero tú has tenido a bien irlas mostrando poco a poco a cada uno de nosotros. Todos necesitamos de ti, Señor.
Todos necesitamos, pareciera que necesitamos que nos enseñes hasta caminar. Y realmente necesitamos aprender a caminar, Señor. Un día Salomón dijo que él era demasiado joven y torpe, que no sabía cómo entrar ni cómo salir para gobernar a tu pueblo. Se entiende por qué él era joven, Señor, y se entiende por qué era un pueblo muy grande. Pero nosotros no nos podemos ni gobernar a nosotros mismos, Padre. Te rogamos que sea tu palabra, tu paz, la que gobierne nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, y que tratemos, Señor, de no devolver mal por mal. Que estemos bien atentos, Señor, a que, si es posible, podamos estar en paz unos con otros. En cuanto a mí dependa, que tenga yo muy presente, Señor, que si de mí depende, yo no debo iniciar ni continuar una acción bélica. Debo de tener eso muy presente. Cada uno de nosotros debemos tenerlo presente, Señor. Ayúdanos que la paz gobierne verdaderamente nuestras vidas, pero sobre todo esta iglesia. Sabemos que conflictos hay en todas partes, Señor, pero lo que necesitamos de ti, Señor, es que nos concientialices, Señor, que hagas conciencia en nosotros, cómo debemos responder, cómo debemos reaccionar, porque seguimos siendo humanos. Ayúdanos a ser agradecidos, Padre. Ayúdanos a considerarnos verdaderamente cuerpo del Cristo. Ayúdanos, Señor, a considerarnos verdaderamente, a tener una verdadera conciencia de que somos ese cuerpo. Concédenos vivir como tales. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga recordándonos una y otra vez tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Muchas gracias por tu palabra y por tus bendiciones. Y seguimos confiando en ti, Señor, que estás haciendo una obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén